Hola, mucho gusto de saludarles. Mi nombre es Brian Torres y en esta oportunidad vamos a tener la dicha y la fortuna de compartir a través de este espacio un poco sobre el tema de la publicidad que es tan importante hoy en día, ¿verdad? Entonces, los invito a que se queden conmigo y que compartan el material si les gusta y obviamente también que se suscriban a este canal. Mucho gusto y los dejo con la lección de hoy. Vamos a hablar en concreto sobre la creatividad. La creatividad, obviamente, en el contexto publicitario. Entonces, esta reunión pues es como para ir sentando las bases para platicar al respecto de esto y de qué manera pues se puede ir integrando en nuestro quehacer diario, en nuestra vida diaria o en nuestras actividades cotidianas, ¿verdad? Entonces, les doy la más cordial bienvenida y mucho gusto pues de compartir con ustedes. No se olviden de, si el contenido les gusta, darle like, darle me gusta a este material y también pues sugerirlo con sus compañeros, amigos, etcétera, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de esta parte que es los fundamentos de la creatividad y qué relevancia tiene para el quehacer publicitario. Bueno, tenemos algunos temas para hoy. El tema ahí de desarrollo de la temática que tenemos para compartir con ustedes y pues los intercambios de preguntas y respuestas que lo podemos canalizar a través de esta plataforma o lo podemos canalizar a través del espacio que ustedes consideren. Obviamente sus preguntas son muy importantes. La pregunta es fabulosa. A mí me encanta la pregunta porque es generadora de conocimiento. El que pregunta a lo mejor pues pasa vergüenza un momento, pero a medida que va avanzando en su día a día, pues se va cuestionando más cosas y esto pues es fabuloso para crear conocimiento. Entonces, las preguntas y respuestas van a ser atendidas por medio virtual y todo lo que ustedes necesiten que se les aclare va a ser un gusto, ¿verdad? Entonces, empezamos con esta temática y yo quisiera pues iniciar con esta imagen. Esta imagen es muy icónica, es muy representativa de toda esa área ahí de la física, de las matemáticas. ¿Y qué pasó con este señor, con Newton? Él estaba sentado debajo de un árbol y se cayó una manzana y él trató de explicar o trató de preguntarse a sí mismo qué era lo que estaba pasando o qué fuerza era la que estaba provocando que esto sucediera. Newton se dio a la tarea de indagar esto, que es un fenómeno que pasará cientos o miles de veces en el transcurso de nuestra vida. Y eso es parte del ejercicio creativo que nosotros debemos ir haciendo. Hay muchas situaciones que pasan diariamente en nuestra vida y pasan y no generan ningún tipo de reacción en nosotros, no propician que nosotros como personas, como creativos, como publicistas, como comunicadores, nos planteemos cuestionamientos que nos sirvan para hacer propuestas innovadoras, para ampliar nuestro conocimiento, para mejorar como personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, y obviamente también para ayudar a los demás. Entonces, él se preguntó qué fuerza o cuál fuerza era la que propiciaba esto, y el resto es historia, ¿verdad? Lo, y dirán ustedes, hablando de publicidad y tratando algo como la relación de Newton y las fuerzas que circundan el universo. Entonces, para mí tienen plena integración porque día con día nosotros vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar retos y es nuestra responsabilidad completamente buscarle la vuelta a estos retos, plantear nuevos caminos para todo esto. Entonces,
es una situación que se aplica plenamente hasta a nuestra área de conocimiento. Y sin lugar a dudas, si nosotros vamos ampliando nuestra perspectiva y no solo nos quedamos circunscritos a la temática publicitaria, que es la que nos tiene aquí, ¿verdad? Sino que buscamos nuevas áreas de conocimiento, nuestro intelecto va a crecer. Aunado al crecimiento del intelecto, vamos a tener una mejor capacidad para expresarnos, vamos a poder plantear soluciones acordes a la problemática que se nos plantea. ¿Por qué? Porque el tema de creatividad en la publicidad va a ser un ir y venir de resolver problemas, de enfrentar retos, de darle la vuelta a las soluciones, de buscar la forma más coherente y más práctica de resolver el problema que está siendo de conocimiento o está siendo puesto de conocimiento por parte de nuestros clientes, de la gente que asesoremos en el área publicitaria. Entonces, Newton era un tipo genial, nosotros también podemos llegar a este nivel. Obviamente, también tenemos que ir desarrollando destrezas y habilidades, tales como la observación. A medida que nosotros nos vayamos convirtiendo en personas más observadoras, nos vamos a ir dando cuenta de parámetros generales que se dan dentro de la sociedad. Entonces, esos parámetros pueden ser elementos para crear, para desarrollar propuestas a nivel publicitario. Entonces, el reto es ese. El reto es encaminarnos a ser observadores, a ser prácticos con lo que hacemos, a plantear propuestas en función de una problemática en concreta. Entonces, hay que ser como Newton, observar las situaciones que ocurren a nuestro alrededor y plantear nuevas rutas o nuevas formas de comprender las cosas. Entonces, es una imagen fabulosa la que tenemos ahí. Es una imagen que sin lugar a dudas, pues, tiene que ser fuente de inspiración para cada uno de nosotros. Bueno, continuemos. Continuemos y pues el tema de la creatividad es un tema súper amplio. Es un tema que van a encontrar cientos o tal vez miles de definiciones. Hay algunos autores que dicen que la creatividad es la inteligencia saliendo a pasear, que la creatividad es esa capacidad que tenemos nosotros como seres humanos a encontrar nuevas formas de hacer las cosas, a acoplarnos a nuestras nuevas realidades, a experimentar nuevas cosas, siempre en función de nuestra propia capacidad humana, de nuestras propias habilidades y destrezas. Entonces, yo me quedo con la frase que la creatividad de la inteligencia saliendo a pasear. Porque así es. Si nosotros somos inteligentes y nosotros tenemos esa capacidad de identificar los problemas y no solo identificarlos, sino que poner o proponer soluciones acordes a la problemática que se plantea, creo que estamos siendo unas personas creativas que no solo se ayudan a sí mismas, sino que ayudan a los demás. Entonces, yo me quedo con esa definición. Ustedes pueden construir su propia definición a partir de su propio criterio, ¿verdad? Y pues obviamente considerando todas estas aristas que, se, que se dan. Entonces, eso sería en cuanto a la creatividad y su definición. Entonces, la propuesta o la sugerencia es que ustedes construyan su propia definición. Obviamente, a partir de su propia experiencia,
a partir de lo que puedan leer. Creatividad hay mucha. Hay creatividad artística, hay creatividad para escribir, hay creatividad encaminada al sistema educativo, etcétera, ¿verdad ustedes? Entonces, la creatividad se da en todas las áreas del conocimiento humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser creativo por naturaleza, un ser que enfrenta retos diarios y que trata de proponer soluciones a estos retos. Luego tenemos las formas de pensamiento. Hay dos formas de pensamiento que se platican mucho o que se desarrollan mucho al momento de comprender, al momento de saber qué es la publicidad o de qué forma la podemos desarrollar nosotros como personas. Yo siempre digo que al momento que uno habla de publicidad y de ser creativo, esto tiene que unirse con varias cosas. Primero, pues nuestra experiencia personal. Segundo, la parte de cómo es que nosotros enfrentamos los problemas diarios que se dan en nuestra vida. Y tercero, ya lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, que es el tema de la autoformación. La persona creativa no solo le va a hablar a usted de ideas, la persona creativa también tiene la obligación de leer al respecto de creatividad, sino que también se tiene que integrar con diversas áreas. Y por eso es que se les hace la salvedad que no solo hay que leer de nuestra disciplina de conocimiento, nuestra área de conocimiento. Hay que leer de múltiples áreas. Hay que leer de psicología, hay que leer de antropología, incluso de filosofía. Traten de estar leyendo constantemente. ¿Por qué? Porque la creatividad también es esa capacidad de poner en blanco y negro, como se dice popularmente, lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Hay algunas personas que se nos da muy fácil esto y hay otras que se nos complica más. Entonces, si nosotros no leemos, si nosotros no vemos o ampliar nuestro panorama académico e intelectual, nuestro raciocinio, nuestro intelecto se va a quedar hasta cierto punto estancado, ¿verdad? Nunca se cansen de leer, nunca se cansen de buscar el conocimiento. El conocimiento ahorita con el internet llega a todos lados, pero también tenemos que ser nosotros críticos y analíticos de cómo es que este conocimiento y todo el material que existe en internet nos puede servir para nuestro diario vivir. Considerémoslo y esto pues yo estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad. Hay varios ejercicios también para el desarrollo de la creatividad. Tenemos ejercicios de lluvia de ideas y tenemos ejercicios de desarrollo de casos, tenemos ejercicios de resolución o planteamiento de diversas ideas alrededor de una problemática en concreto. Siempre que nosotros vayamos a entrarle al tema creativo a nivel publicitario, tenemos que identificar la esencia del problema. Eso es el secreto esencial de todo esto. Identificar el problema, identificar cuál es su esencia y de qué forma nosotros podemos enfrentarlo o solucionarlo. Hay problemas tal como vivimos hoy en día, que son problemas que tienen múltiples aristas, que son problemas exóticos y necesitamos la ayuda de otras personas. Entonces, cuando se da esta situación, pues sí necesitamos integrarnos con otras personas. Pero si nosotros estamos en el área publicitaria o en el área de desarrollo de ideas a través de la creatividad, es bien importante esto. Definir el problema y buscar una solución. Esa solución se puede hacer a través de esos ejercicios de lluvia de ideas y a través de ejercicios de desarrollo de casos.
Hace un ratito les platicábamos de las formas de pensamiento y básicamente tenemos dos. Ahí las tenemos dibujadas, yo creo que es bastante ilustrativo. Y nosotros usualmente en publicidad decimos que existe o debe aplicarse el pensamiento lateral. Las imágenes que tenemos ahí son bien claras. En la parte superior tenemos el pensamiento lineal, que es que nosotros vamos recorriendo cierto camino, nos encontramos con un problema y ese problema nos deja estancados ahí. Nos deja estancados ahí y ya no nos permite llegar a la solución. Aquí tenemos una situación similar, pero ¿qué pasó o qué diferencia hay entre ambas? La diferencia entre ambas es que en la de arriba se aplicó un pensamiento lineal en donde se buscó solucionar la problemática a través de una situación en concreto o solo una solución. Luego tenemos la otra que es del pensamiento lateral y tenemos el camino que se recorre. Obviamente nosotros cuando vamos en un camino de la vida, vamos en un camino laboral, vamos en un camino de índole publicitaria, se dan estas situaciones, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar problemas. La diferencia es que tenemos que tener ese criterio y esa templanza y ese carácter para ver el problema y buscar diferentes formas de solucionarlo o caminos alternos que nos lleven a una solución práctica. Entonces, ahí lo tenemos ilustrado. Yo creo que la imagen es clara y la imagen nos muestra muy bien las diferencias entre uno y otro. ¿Cuál es el gran secreto de todo esto? Pues el gran secreto es el buscar nuevas rutas, buscar nuevos caminos para la solución de problemas. Entonces, esa es la exhortativa. No siempre tenemos que pensar de la misma manera, sino que tenemos que identificar formas alternativas de solucionar las situaciones o los hechos concretos que nos plantee la vida, ¿verdad? Nos plantee la vida, nos plantee nuestra carrera universitaria, nos plantee un curso en concreto, etcétera, ¿verdad? Esas son las formas de pensamiento. Aquí lo tenemos un poquito más desarrollado. Pensamiento lineal y el pensamiento lateral. ¿Qué características existen entre una y otra? En la primera se excluye lo que no parece relacionado con el tema. O sea, solo se aborda un tema desde una perspectiva o desde un punto de vista. Luego tenemos que las categorías, clasificaciones y etiquetas son fijas. Entonces, no nos podemos salir de ahí. Siempre vamos a analizar el problema en función de los mismos parámetros, en función de los mismos criterios. Sigue los caminos más evidentes. Esto es siempre del pensamiento lineal y la gráfica anterior pues nos ha ilustrado muy bien. Decimos que es un proceso finito porque solo se da de una misma manera siempre, ¿verdad? Ustedes, entonces qué cansado para nosotros y para las personas que estén con nosotros, ¿verdad? En el pensamiento lateral que se da, se explora incluso lo que parece completamente ajeno al tema. ¿Por qué? Y esto pues es advertencia para ustedes y para todas las personas que pues tengan a su alcance este material. Y es el hecho que ahorita pues los problemas son cada vez más diversos. No solo se pueden comprender los fenómenos sociales, económicos, políticos, llámenle como le llamen, desde una misma óptica. Hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque es un mundo dinámico en el que estamos viviendo. Luego tenemos la parte ahí de las categorías. Las categorías, clasificaciones y etiquetas
no son fijas. Entonces podemos utilizar unas para solucionar un problema en concreto o aplicar otras para otro problema que se nos presente. Entonces eso nosotros lo diseñamos en función de nuestro propio criterio, en función de nuestra forma de pensar y nuestro raciocinio. Sigue los caminos menos evidentes. Aquí es el hecho que tenemos que buscar siempre formas alternas. Siempre formas alternas. A lo mejor la primera forma que se hizo o que se planteó no fue productiva. Entonces, tal vez la solución es entrarle de un punto de vista menos evidente. El pensamiento lateral es infinito. Es infinito porque lo podemos integrar con diferentes áreas del conocimiento, con diferentes prácticas, con diferentes elementos. Esto nos va a servir a nosotros y van a decir, ah, sí, la jovencita es muy creativa, ah, el caballero es bien creativo porque siempre tiene soluciones a las problemáticas que se les plantea. Entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos un camino para una estrategia publicitaria. Bien importante que nosotros tengamos una claridad plena de qué es el producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Hay mucha gente que se dedica a todo este tema, pero no han hecho este ejercicio. Siempre tenemos que hacer una breve definición del producto o servicio que nosotros vayamos a anunciar o que vayamos a trabajar a través de la publicidad. Luego tenemos la parte de la definición del grupo objetivo, que es sumamente importante. Debe haber esa coherencia o esa correspondencia entre el producto y servicio que nosotros tenemos y el grupo objetivo al que pretendemos llegar. Si no hacemos este ejercicio va a ser bien complicado. Va a ser como se dice por ahí, estar tirando pedradas al aire y esto va a ser bien complicado. También es importante que nosotros hagamos análisis de consumidor. Analicemos cuál es el patrón de conducta o qué hábitos tiene la persona que va a adquirir nuestro producto o que va a hacer uso de nuestro servicio. También bien importante la definición de una promesa básica. Esta promesa básica pues busca que ser esa síntesis o ese elemento que se integra con la parte publicitaria, con la parte del producto, con la parte del grupo objetivo y cómo se está dando la dinámica de la publicidad en este contexto. Ya luego tenemos la parte ahí de puntos adicionales de ventas. Esto ya es una estrategia comercial que pues se puede integrar con otras prácticas o con otras partes ahí para que el producto pues tenga un mayor impacto a nivel comercial. Técnicas a aplicar, ahí pues es la parte de las estrategias que nosotros vamos, o las diferentes actividades o formas que se van a utilizar para que a nivel de publicidad haya un impacto entre los grupos objetivos. También es bien importante, luego de todo esto, establecer los objetivos publicitarios. Estos objetivos publicitarios deben tener una correspondencia con el tipo de campaña que vayamos a hacer. Tenemos que tener claridad de los tipos de campaña que existen y de la forma en que nosotros como publicistas podemos llegar a las personas. Entonces, vamos a continuar. Bueno, aquí ya es donde finaliza nuestro material, nuestra videoconferencia. Y les invito y les exhorto a que las preguntas que ustedes tengan, las inquietudes que puedan surgir de este material, nos las hagan llegar o me la hagan llegar a través de este espacio. Muchas gracias por acompañarnos en esta lección de hoy, donde tratamos un poco sobre la creatividad y sus bases y algunas formas de identificar
aspectos para nuestra vida diaria, ¿verdad? Para mejorar nuestro pensamiento creativo. Ha sido un gusto compartir con ustedes y no me queda más que invitarles a que si este material les gustó, le den me gusta o reaccionen al contenido y también que se suscriban a mi canal de YouTube. Muchas gracias y pues un gusto compartir con ustedes.